Te hago una pregunta que me surgió ahora. Yo me considero amigo de ese Medani, sacerdote de YouTube. Ah, sí, sí, sí. Y con él tuve muchas conversaciones porque él es franciscano en el sentido de gran hincha, en el mejor sentido de la palabra, del Papa Francisco. Que él siempre me decía que había una división dentro de la iglesia, Sí. que no era muy grande en el sentido de 50-50, pero que los pocos que estaban en contra ladraban mucho y fuerte contra el Papa, que lo tildaban de Papa progresista, de Papa zurdo, de un montón de cuestiones así. Y que él, como franciscano en ese sentido, aunque seguramente está mal dicho, la sufría. ¿Cuál es tu postura en ese sentido? Yo creo que dentro de la Iglesia Católica, hoy por hoy, hay grandes problemas. Hay grandes problemas dentro de la Iglesia Católica. No en cuanto a su doctrina, pero sí hay una batalla dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Por bandos, ¿no? Están los progres y están otros que se inclinan mucho al tradicionalismo. Los fachos. Que de alguna manera terminan afectando negativamente también la salud de la iglesia. Ok. Entonces, me parece que hay una batalla. Hay una tensión. Hay una tensión. Hay una tensión. No podemos solamente demonizar a una parte cuando hay otra parte que resiste mucho a adaptarse a un mundo. Y cuando me refiero a adaptarme a un mundo, yo no digo que mañana los sacerdotes estén casando parejas del mismo sexo. No quiero decir eso. Por ahí no hablar en latín. Sí, lo que quiero decir es respecto a las formas, nuestro acercamiento con esas personas para poder predicarles el evangelio. ¿Se entiende? Sí. La iglesia se ha identificado a lo largo de los tiempos por adaptarse a las culturas. No transar con lo malo, eso es distinto. No transa con lo malo, no debe transar con lo malo, pero sí de alguna manera, en cuanto a tus formas, tenés que adaptarte a las culturas para poder comunicar correctamente. Se me cae de maduro una pregunta. Suponete que, como decimos, la iglesia, bajo tu óptica o tu cosmovisión, la iglesia católica es la que tiene la llave para interpretar la Biblia. Sí. Esa doctrina no se ha mantenido inalterable en el sentido de que ha sufrido cambios a lo largo de los siglos. No estoy de acuerdo. En ningún momento hubo algo que hacían en el siglo V, que hubo un concilio en el siglo XVIII que dijo, esto no era tan así. Recordá, hubo algo que hacía. Algo que enseñaba. Una parte de la doctrina. ¿La doctrina nunca cambió? En lo que no puede cambiar es en el dogma, totalmente. Los dogmas son inalterables. Y no hay casos donde en cuestiones de dogma, a lo largo de estos 2000 años, nunca en cuanto a dogma. Sí puede haber en cuanto a disciplina. Te doy un ejemplo. En un determinado periodo de la historia, los sacerdotes podían casarse. Particularmente ahora, en esta parte del mundo, los sacerdotes no pueden casarse. Pero a nivel dogma nunca hubo un cambio. No, a nivel dogma nunca hubo un cambio. No puede haber un cambio. Lo que se enseña hoy en una iglesia católica es lo mismo que se enseñaba en el siglo II. Dogmáticamente sí. Exacto. Y es por eso que cuando vos te vas a los escritos del cristianismo del siglo II, te encontrás con el catolicismo. Es por eso. Okay. Bueno, entonces no tiene sentido mi pregunta, porque mi pregunta era qué pasaba si en el futuro esa llave de interpretación de la Biblia... Ni siquiera el Papa lo puede hacer. Suponete que el Papa mañana se levanta con el pie izquierdo medio endemoniado, diríamos, y dice, la verdad que quiero hacer esto. No se puede. No se puede, porque el Papa, el oficio papal, tiene que servirle a la revelación. Tiene que ser un administrador de la revelación. No está por encima de la revelación, sino que tiene que ser un administrador de la revelación. Pero al principio hablamos de que hubo una progresión en esa revelación. Sí, pero progresión no quiere decir cambio. Pero, por ejemplo, Pedro, que no comía y que después fue mata y come, ¿ahí no hay un cambio? Pero eso no es dogmático. Eso no es dogma. Es como el ejemplo que te puse de casarse. La circuncisión no es dogma tampoco. Es como el ejemplo de casarse. Que circunstancialmente en el futuro podría casarse. De hecho, por dar un ejemplo, en el sínodo alemán, que es lo que el gran revuelo que hay hoy por hoy en el mundo católico, hay algunos que dicen, exigimos o están exigiendo... La Sagrada Concepción de María, Pedro creía en la Sagrada Concepción de María y enseñaba eso. ¿Por qué no hay registro en la Biblia de eso? Bueno, hay muchas cosas que la Biblia no muestra. Pero por eso te digo, o sea... Eso es un dogma, no es práctica. La Sagrada Concepción, la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, es dogma. Es dogma a partir del siglo XX. Bueno, eso es lo que te digo. Sí. Hubo cambios entonces dogmáticos. Hubo cosas que no estaban antes. No. Mira, por dar un ejemplo. Los concilios ecuménicos, cuando todas las autoridades de la iglesia se reúnen a establecer
o a referirse, expresarse respecto a un dogma, lo hacen en un determinado escenario histórico. En un determinado escenario histórico. Cuando se está poniendo en tela de juicio algo que la Iglesia siempre ha creído. Es ahí cuando requieren juntarse. Te doy un ejemplo. Hechos capítulo 15. Pablo le enseñaba, fundaba iglesias en medio de las tierras de los gentiles. ¿Y quiénes vienen? Los judaizantes. Y se ponen a discutir. Estos judaizantes eran parte de la iglesia de Jerusalén. Se ponen a discutir. Una vez de que hay un choque de escuelas, de creencias dentro del mundo católico, que los hay y los hubo a lo largo de los 2000 años, la forma de resolver esa discusión, porque la iglesia tiene que seguir siendo unida en la fe, una sola fe, es reunirse. Concilio. El concilio establece cuál es la postura dogmática que los cristianos como tal deben adoptar y ahí se termina la discusión. Entonces, un dogma comienza a ser tal, declarado por un concilio, en un determinado momento en la historia, por circunstancias históricas. Entonces, hay veces que ciertas cosas son creídas, pero no necesitan ser dogma oficial de la Iglesia Católica, porque nadie las discute. Te doy un ejemplo, el canon de la Biblia. Okay. ¿Cuándo es que la Iglesia se expresa respecto al canon de la Biblia? Cuando Martín Lutero... discusión previa, o sea, sobre un dogma ya establecido, nadie lo volvió a discutir. Claro, discusiones relevantes, ¿no? Una cosa es que te aparezca, por dar un ejemplo, un terraplanista por ahí en medio de 50 científicos que niegan que el terraplanismo pueda ser algo sobrio. Bueno, esa clase de cosas, loquitos siempre vas a tener a lo largo de la historia, ¿no? O loquitos me refiero a personas que plantean cosas que no tienen ningún tipo de sentido, o personas que tengan ideas que difieren de la corriente tradicional. Ok, eso lo vas a encontrar. El problema es cuando hay una fuerte tensión que de alguna manera pone en jaque la unidad de la iglesia. Por ejemplo, no para atrás, pero por ejemplo hacia adelante. No, te doy un ejemplo hacia atrás. El arrianismo, siglo IV. La naturaleza de Cristo. Cristo, o sea, era plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces, el arrianismo había ganado tanto espacio dentro de la iglesia. De hecho, la iglesia era, en su mayoría, para ese momento, arriana y no trinitaria. En cuanto a la naturaleza de Cristo, perdón. Y claro, se tuvieron que juntar y establecer, bueno, si el cristianismo tiene... Pero suponete que, no sé si hay una cuestión doctrinaria o sería de práctica, por ejemplo, con la marihuana. Bueno, no, pero eso pero lo que pienso es, o sea, eso no es dogmático. No, eso no tiene que ver con lo dogmático. Sí hay una correspondencia en nuestros actos respecto a lo que previamente se cree. Pero podría llevarte al caso del comunismo, por dar un ejemplo, ¿no? El comunismo, o sea, antes en el siglo XIV... Reformulo la pregunta, porque no tomé un dogma. Pero, por ejemplo, homosexualidad. Eso jamás podría ser tocado por la Iglesia Católica. Nunca podría haber un concilio donde se reunieran todos y dijeran, medio que interpretamos mal estos 5 versículos o que la tradición... ¿Sabes lo que pasa? Es que la tradición, ¿qué es? La tradición es el testimonio de la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Sí, es la preservación del original. Claro, pero imagínate lo siguiente. Imagínate en un concilio se reúnen todas las autoridades de la iglesia actualmente, ¿no? Sí. Todas las autoridades. Pero no se reúnen solas. En la tradición también se reúnen todos los cristianos del pasado. Imagínate que hay una gran reunión donde todos los cristianos, o todas las jerarquías, o todos aquellos que fueron alguien de relevancia, se reúnan en una sola reunión. Los que en el presente están vivos con aquellos que estuvieron vivos en el pasado, pero que ya no están entre nosotros. Esas voces también son oídas. Entonces, ponele de que hoy un papa diga, no, la verdad que tengo ganas de casar gays. Suponete, ¿no? Y te viene toda la iglesia, pero no toda la iglesia del presente. La del pasado, la de los 2000 años, y te dice, no, campeón, estás equivocado. Estás equivocado. Entiendo. Y te viene la Biblia y te dice, no, campeón, estás equivocado. ¿Por qué? Porque el magisterio de la iglesia tiene que servirle a la revelación. El magisterio está para administrar la revelación, para ser servil a la revelación. La revelación por todas las cosas, por sobre todas las cosas, porque es Cristo hablando, es Cristo enseñando. Entonces tenemos dos vías de revelación, la escritura y la tradición. Y supongamos que algo que no pueda ser explicado por la tradición, que el magisterio no haya contemplado, porque son cuestiones novedosas, como del índole en un momento inteligencia artificial o esposas robots. Bueno, fíjate qué interesante que es esto. Eso digo, suponete que vos estás convencido de que o sea, a esto te quiero llevar. Suponete que vos estás convencido de que para mí, no sé, no da tener esposas robots, ¿no? Y se junta el concilio y como no hay tanto testimonio pasado, se pelean pum pam, pero definen, creo que podemos tener esposas robots.
y casar gente. Y vos no estás de acuerdo. Vos como Santiago, en ese hipotético caso, ¿te sujetás a ese dogma de la iglesia aunque vos estés convencido que no? Bueno, primero tendríamos que ver si es posible dicho escenario. Porque, o sea, escenarios hipotéticos algunas veces... Sí, si mi abuelo fuera mi abuela. O sea... Se entiende, o sea, es medio complejo. Lo que sí podría decir es que en el caso católico, de hecho, querés cuidar tu fe, no hay mejor lugar para cuidar tu alma que no sea la Iglesia Católica. ¿Por qué? Suponete que ese mismo planteo lo haces en el mundo evangélico. Está libre a la opinión. Hoy por hoy, mirá, te llevo y vuelvo acá. Hoy por hoy hay muchos líderes en iglesias evangélicas que personas divorciadas las vuelven a casar. Sí, sí. Y hay muchos que no. Y hay muchos que no. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el camino a seguir? Imagínate que si el que guarda la postura que no tiene razón, el que se está volviendo a casar está cayendo en un terrible pecado. Su alma está en riesgo de ser perdida. Entonces no son discusiones como ¿qué tomamos, café o té? Son discusiones realmente heavies. Entonces necesitas la verdad. Necesitas un tipo que se levante y diga, loco, es esta la postura oficial. Lo necesitas para el cuidado de tu alma. Volvemos al ejemplo que vos me estás dando. Bueno, a medida que los tiempos avanzan, van surgiendo nuevos escenarios. En un momento surgió el comunismo, el liberalismo y demás. Y la iglesia tuvo que salir a expresarse. Che, cristianos, miren que la postura de la iglesia es esta respecto a esto. ¿Y por qué? ¿Porque al Papa se le antojó esto? No, sino porque haciéndonos eco de la información que tenemos en la Escritura, que es revelación, inspirada por el Espíritu Santo, y en la tradición, interpretamos esto. Y esta es la postura oficial de la Iglesia Católica. Entonces vos tenés al menos ese faro funcionando. Porque si no, ¿para qué está la iglesia? Si no es para guiar, sino para iluminar en un mundo lleno de oscuridad el camino. Muchachos, este es el camino. Para eso está la iglesia. Ah, no, para eso está Cristo. Pero es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo dejó a la iglesia para que continuara con ese ministerio que vino a cumplir. Entonces, si la iglesia no es capaz de hacer eso, ¿dónde está Cristo? ¿A dónde está Cristo iluminando el mundo? ¿A dónde está Cristo en esa discusión de dos pastores que dicen, sí, los divorciados pueden volver a casarse? No, no pueden. Bueno, ¿y dónde está la opinión de Cristo? Y está acá en la Escritura, pero los dos justifican su postura mediante las Escrituras. Sí, sí, te entiendo, porque esa fue una de tus tensiones fundamentales para terminar acá. Entonces, aún siendo inocente, te digo, yo necesito que alguien tutele mi fe. Necesito un tutor. Necesito que alguien me agarre así de la mano y me lleve en este caminar en un mundo lleno de ideas y tan confuso. Ah, pero para eso está Cristo. Pero Cristo lo hace por medio de la iglesia. En estos debates que haces, ¿no te ha pasado ni una sola vez, así como quizás en el pasado que has hablado con algún católico que te ha hecho pensar? ¿Te ha pasado que te has encontrado con un evangélico o en este momento tenés como argumentos para todo? Digo, uno armado académicamente, digo, un padre Javier Arrasi, no me acuerdo el apellido, perdón. Rabasi, perdón. Sí. Uno así, un doctorado protestante que hable 40 idiomas, un cráneo así bueno, que no, me pasó el otro día que tuve la oportunidad de discutir con un doctor en teología protestante. Y llega un punto donde vos obviamente no podés sostener ciertas discusiones porque, por dar un ejemplo, si vos me citás el griego y yo no te puedo sostener una discusión en griego. ¿Cómo que no, Santi? Es básico, te lo pido por favor. Yo no te puedo sostener una discusión en griego. Shalom, entonces, no sabía hablar ni nada. Entonces, pero alguno podría decir, porque no sabés griego, entonces vos no podés opinar de esto. No, pero pará. Yo creo que los académicos dentro de la iglesia evangélica consideran que las traducciones al español son confiables, sino para qué las utilizamos cada domingo a la hora de meditar en la palabra de Dios. Si nosotros no creemos que las traducciones del griego al español en la actualidad, Biblias que compramos en nuestras librerías, son confiables, no podrían ser utilizadas cada domingo. Por ende, no necesito saber griego para poder entablar una discusión. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, valiéndome de mi conocimiento de español, puedo tomar una postura justificada.